Mateo capítulo 5 y versículo 1. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hoy vamos a dedicarnos a estudiar la bienaventuranza del verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando nosotros miramos el Sermón del Monte, este no es un mapa o no es una receta de lo que debemos hacer para ir al cielo o para ganarnos el favor de Dios. Más bien, el Sermón del Monte es un espejo para mirarnos, ¿sí? No es como esa receta de lo que una persona deba de hacer para ganar el cielo, para ganar el favor de Dios. Porque la salvación es solamente a través de la fe en Cristo y por la obra de Cristo. No por nuestras obras, no por nuestros méritos. Y el Sermón del Monte entonces viene a ser un espejo para nosotros podernos mirar y para poder determinar quién es un cristiano, quién no es un cristiano, pero también para mirar cómo estamos como cristianos, para evaluar cómo está nuestra vida como creyentes delante del Señor. La salvación, como lo hemos mencionado, es solo por la fe en el Señor Jesucristo, y es creer lo que Dios dice acerca de sí mismo y lo que Dios dice acerca de nosotros, y quitar la confianza de nosotros mismos para depositarla solamente en el Señor Jesucristo. Y al mirar la bienaventuranza del verso 6, los que tienen hambre y sed de justicia, debemos recordar que una bienaventuranza produce la siguiente, o una bienaventuranza depende de la otra. Por eso hemos estudiado hasta este momento la bienaventuranza, los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos. Es decir, que nadie puede llegar a tener hambre y sed de justicia si primero no ha pasado por las tres anteriores bienaventuranzas. Si primero no ha reconocido la pobreza de su alma, si no ha llorado por sus pecados y si no ha desarrollado un carácter manso de sumisión y de contentamiento en el Señor. Así que hoy vamos a considerar esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es bien interesante observar lo que el Señor dice acá. Y es bueno recordar qué significa la palabra bienaventuranza. Dichoso, feliz, bendecido. Eso significa la palabra bienaventuranza. Entonces, en otras palabras, podríamos decir este versículo: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es importante observar que aquí el Señor muestra que la felicidad no se consigue buscando la felicidad. Aquí el Señor no dice bienaventurados
o felices los que tienen hambre y sed de felicidad. Aquí el Señor dice, bienaventurados o felices los que tienen hambre y sed de justicia. Y eso es importante. La felicidad es un resultado de la justicia. Sin justicia no hay felicidad. La felicidad no es algo que se deba buscar directamente, sino que es algo que viene como resultado de buscar otra cosa. Y en este contexto es buscar ¿qué? La justicia. Esto debemos entenderlo y es muy importante. Y al mantener la relación con la bienaventuranza anterior, que nos habla de la mansedumbre, que son aquellas personas que están agradecidas y contentos con lo que Dios ha dado, ya estas personas no tienen ambiciones por las cosas terrenales en sus corazones, y como ya no ambicionan las cosas terrenales en sus corazones, es porque estas personas ahora han empezado a anhelar y a desear otro tipo de cosas. Y es aquí cuando entra el versículo a decir, estos son los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué es la actitud que debe estar en los cristianos? En primer lugar, vamos a mirar qué es lo que los cristianos realmente debemos anhelar y realmente debemos buscar. El verso es claro con decirnos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy en día vemos que hay hambre y sed de dinero, hambre y sed de milagros, hambre y sed de que Dios sane, hambre y sed de que Dios nos haga exitosos. Hay hambre y sed de muchas cosas de las cuales aquí el verso no está refiriéndose. Aquí el verso está diciendo hambre y sed de justicia. ¿A qué justicia se está refiriendo el versículo? ¿O qué quiere decir el Señor cuando habló de justicia en este versículo? En primer lugar, cuando se habla de justicia en este versículo, está relacionado con salvación. Y está relacionado entonces con que el Señor desea, y el verdadero cristiano es alguien que anhela el perdón de Dios después que ha reconocido su necesidad y su incapacidad de ser justo por sí mismo, y entiende que solamente puede recibir esa justicia de Cristo Jesús el Señor. Esa justicia que se anhela aquí es una justicia que trata del perdón de Dios, de la gracia y del favor de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Nuestro mayor problema como seres humanos es que no nos vemos como malos ni injustos, y siempre tratamos de justificar lo que hacemos. Pero la Biblia nos muestra que en nosotros no hay justicia. Y aunque eso suene como un poco duro, es la verdad. En nosotros no hay justicia. Por esa razón Cristo, el justo, tuvo que venir para ser la justicia por nosotros. Porque en nosotros no hay justicia. En nosotros no hay una santidad y una pureza total. Por eso Cristo tuvo que venir a morir, y por eso Cristo tiene que seguir intercediendo por nosotros delante del Padre. Él es nuestra justicia. No son mis buenas obras, no son mis propias justicias, porque aún la Biblia dice que nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. No podemos confiar en decir, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, entonces por eso merezco el favor de Dios, por eso merezco la bendición de Dios. No, ese es un pensamiento equivocado.
esa justicia, esa gracia y ese perdón y ese favor de Dios, solamente lo recibimos a través de Cristo Jesús, a través de la justicia perfecta de Él delante de Dios. Así que cuando el texto nos habla aquí de justicia, nos está mostrando primero que debe haber un anhelo y un deseo por recibir cada día esa gracia y ese favor de Dios, confiando en la justicia de Cristo y no confiando en nuestras propias justicias. Pero en segundo lugar, esta justicia también hace referencia al anhelo de vivir una vida dedicada a Dios, haciendo lo recto delante de Él. Es un estilo de vida que ahora en verdad quiere hacer las cosas como Dios ha enseñado que las debemos hacer. El hambre y la sed de justicia, en primer lugar, es para salvación, pero en segundo lugar para santificación. Y aunque como cristianos no somos perfectos, yo creo que una característica en el verdadero cristiano es que anhela esa perfección en Cristo Jesús y busca cada día de una u otra manera vivir más y más cerca de lo que Dios ha dicho que debemos vivir. Así que dice el Señor en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí se nos deja ver que esa justicia, que es un estilo de vida diferente al que las demás personas llevan, en algún momento nos va a generar ¿qué? Problemas. Nos va a generar persecución, como dice el Señor, pero es cuando es por causa de la justicia, porque a veces podemos ser perseguidos o podemos tener problemas, no porque estemos haciendo lo correcto, sino porque estamos haciendo lo incorrecto. Por eso el versículo acá dice claramente, bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia. Y luego en primera de Pedro capítulo 4, versículo 3 nos dice algo también relacionado con esto. Primera de Pedro capítulo 4 y verso 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o a los que no conocen al Señor, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquí el apóstol Pedro nos está mostrando claramente cómo el verdadero cristiano va a experimentar muchas veces rechazo, burla y aún persecución de otras personas porque ya no hace las mismas cosas malas que antes hacía, porque ahora ha habido un cambio en él, porque ahora ha habido un cambio en ella. Así que de una u otra manera debemos entender que una vida de justicia no es una vida fácil, que muchas veces no nos va a traer bendición en el sentido con otras personas, nos va a traer más bien problemas, pero que finalmente el Señor dice habrá bienaventuranza para aquellos que sufren persecución por causa de la justicia. Habrá bendición, valdrá la pena finalmente agradar a nuestro Señor antes que agradar a quienes están a nuestro alrededor. Y esto nos debe de llevar a entender lo que el Señor quiso decir en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En resumen,
el anhelo del cristiano debe ser vivir cada día más de acuerdo a lo que Dios enseña a través de su palabra. Es alguien que marca una diferencia, no actúa como lo hace la mayoría, sino que busca actuar como Cristo actuó, como Cristo actuaría. Ahora odia las cosas que antes amaba y ama las cosas que antes odiaba. Yo creo que una forma de evaluarnos para saber si en verdad somos cristianos o no, no es con venir a una iglesia, no es con tener el nombre de cristiano. Eso va más a fondo, más profundo. Y yo creo que una de las formas para evaluar y examinarnos si realmente somos cristianos es: ¿ama lo que antes odiaba? Refiriéndose a la santidad, a la pureza, a las cosas de Dios. Y ahora odia lo que antes amaba, muchas de las cosas que no eran agradables delante de Dios y en las cuales uno se deleitaba cuando no conocía al Señor. Esa es una forma para evaluarnos si realmente somos cristianos. Si en su vida no pasa esto, de que usted ahora no odie lo malo que antes amaba y no ame lo bueno que antes odiaba, entonces probablemente no sea un cristiano y necesite a Cristo en su corazón para que le haga una nueva criatura. Porque no podemos engañarnos pensando que con venir a una iglesia somos cristianos o vamos para el cielo. No es con obras nuestras, es confiando y acudiendo en arrepentimiento delante de Jesucristo, que hay salvación y que hay transformación para nuestras vidas. Así que el cristiano es alguien que pide en oración al Señor que le ayude a ser justo. Yo creo que todos nosotros, aunque no somos totalmente justos o perfectos, deseamos serlo, deseamos actuar con rectitud, deseamos hacer las cosas bien. Ese es el anhelo de un creyente, que aunque en la práctica no hace las cosas con perfección, pero sí busca hacerlas bien, sí busca hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para agradar y honrar a su Señor, que dio todo en la cruz por nuestras vidas. Ya no vivimos para agradarnos y complacernos a nosotros. Ahora vivimos para agradar y complacer a nuestro Señor. Eso es tan importante. Ya el cristiano es alguien que anhela ser una persona transparente, decir la verdad, actuar con rectitud en lo que hace. Quiere parecerse al Señor, quiere parecerse a su Señor cada día más y más. Así que esto es la justicia. El cristiano verdadero desea justicia delante de Dios, desea justicia en lo que él hace y desea justicia en lo que ve a su alrededor. ¿A cuántos nos duele muchas veces ver la injusticia social, por ejemplo? Y deseamos ver justicia social, deseamos ver igualdad, deseamos cuando vemos a otra persona haciendo lo malo, nos molestamos y deseamos que las cosas se castiguen, que las cosas se corrijan, como lo hemos visto últimamente quizás en nuestra nación, los gritos pidiendo justicia, pidiendo cambios, pidiendo mejoras, porque de una u otra manera hay un anhelo de justicia en nuestros corazones. Sin embargo, el problema está en cuando queremos solo que la justicia se le aplique a otros y que no se nos aplique a nosotros.
Y creo que ahí es donde está el problema. Cuando miramos que solo la justicia se aplique a otros y cuando olvidamos que la justicia primeramente debe ser un principio de cada uno de nosotros. La justicia debe ser un principio de cada uno de nosotros. Y en sí, cada uno de nosotros no puede ser justo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Cristo, que es el único justo y es el único perfecto. Amén. Ese es el punto. Y luego, con la gracia que Cristo nos da, podemos actuar con una mejor rectitud, con una mayor justicia en lo que hagamos. Pero no por nuestras propias fuerzas u obras, sino por la ayuda de Cristo el Señor en nuestras vidas. El gozo del cristiano está en obedecer la voluntad de Dios. Podríamos preguntarnos qué es lo que impide la felicidad. Y quizás las personas, de acuerdo a su situación, algunos pobres de pronto dirían, bueno, que haya dinero. De pronto los enfermos dirían que yo me sane, ¿cierto? Y así podríamos encontrar muchas respuestas acerca de qué es lo que impide que los seres humanos seamos felices. ¿Qué es lo que impide la felicidad en nosotros los seres humanos? Esa es una pregunta interesante, a la cual la Biblia nos da una respuesta muy clara. Y lo que impide la felicidad en nosotros los seres humanos es el pecado, que se traduce también como injusticia o como falta de justicia. Eso es lo que realmente nos impide a nosotros como cristianos o impide a cualquier ser humano la felicidad. El pecado es lo que obstruye y es lo que impide la felicidad en nuestros corazones, en nuestras vidas. No es la falta de bienes materiales, no es que no tengamos quien nos ame, no es solamente eso. Hay algo más de fondo que impide la felicidad en nosotros como seres humanos y es el pecado. Ahí está el problema verdadero que obstruye la felicidad, que impide la felicidad. Por eso el Señor Jesucristo declara aquí: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, que no va a haber felicidad sin que primero haya ¿qué? Justicia. Y justicia en nuestras propias vidas, solo a través de Cristo. Y justicia también en lo que hagamos con otras personas. Porque nosotros, aún como cristianos, si actuamos mal con otras personas, eso va a generar problemas. Eso va a generar infelicidad. Así que podemos tener un ejemplo. Alguien que esté enfermo y de repente le pidan hacer ciertas cosas y su médico sabe que tiene una enfermedad, sin embargo no trata esa enfermedad y lo manda o lo envía a hacer ciertas cosas y no trató su problema en realidad de la enfermedad y lo envía a hacer otras cosas. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí con esa persona? No va a poder, porque primero tiene que sanar su enfermedad, tiene que ser curada su enfermedad. Y esto es lo que también de una u otra manera nosotros necesitamos entender. No debemos acudir a Dios solo porque Él nos ayude a lidiar con los problemas del pecado. Necesitamos acudir a Dios para que Él nos ayude a lidiar con el pecado que genera nuestros problemas. Esa es la forma correcta de acudir a Dios. ¿Cómo? No como la mayoría de nosotros lo hacemos muchas veces. Ay, Señor, tengo este problema, ayúdame. Tengo este otro problema, ayúdame. Y sí, claro que Dios nos ayuda. Claro que Dios es bueno. Pero en realidad el problema nuestro
y el problema de nuestras tristezas y el problema de nuestros sufrimientos en sí no está en los problemas como tal que tenemos, no está en las carencias como tal que tenemos, sino está en el pecado que no lo queremos confrontar y que no queremos permitir a Dios que lo limpie de nuestras vidas. Ahí está la raíz. Por eso no habrá felicidad hasta que no tratemos lo que realmente impide la felicidad en nuestras vidas, que es el pecado. No los problemas que el pecado produce, sino el pecado que produce los problemas. Dios desea que en nosotros haya entendimiento de ese tipo de justicia. Una justicia que debe ser anhelada, como el Señor lo expresa acá. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y aquí el Señor usa estas formas para mostrarnos la manera en que debemos anhelar la justicia. Hambre y sed. ¿Cómo debe ser ese anhelo? La Biblia lo describe como hambre y sed, dando a entender que es la mayor necesidad que tenemos como seres humanos. ¿Cuántos de nosotros entendemos que es una necesidad primaria comer y beber? ¿Para cuántos de nosotros eso es una necesidad primaria? Comer y beber. Lo hacemos todos los días, lo necesitamos todos los días. Y el Señor usa el hambre y la sed de esta situación física, esta necesidad física que tenemos, para mostrarnos lo necesario que es la justicia en nuestras vidas, que es tan necesaria como tener hambre y sed por lo material. Así necesitamos también tener hambre y sed o buscar o entender la justicia como la necesidad más grande que tenemos los seres humanos. Esa es la mayor necesidad. Si nosotros acudimos al Señor creyendo que nuestra necesidad es sanidad, que nuestra necesidad es solo falta de dinero, que nuestra necesidad son problemas familiares. No, hay una necesidad más grande por encima de la falta de dinero, por encima de la enfermedad, por encima de los problemas familiares. Hay una necesidad mayor y es la necesidad de la justicia. De esa justicia que hemos hablado, que nos provee perdón, gracia de Dios, y esa justicia que a través de la Biblia nos enseña a vivir una vida más recta delante de Dios y delante de los hombres. Que a veces nos va a meter en problemas con los hombres, sí, porque cuando tú actúas con justicia en medio de los que actúan mal, a ellos no les va a gustar. Vayamos y metámonos, quizás, no sé, supongamos que tú llegas a un lugar de posición de gobierno y tú llegas allá a decir, no, aquí las cosas se van a hacer con honestidad y transparencia. ¿Qué le ha sucedido a muchas personas que han querido hacer eso? Los han asesinado o no están allá, los han quitado de allá. Porque la justicia en medio de un mundo injusto se ve como algo malo. Y estamos en los tiempos donde la Biblia dice que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y hasta se aplaude. Hasta se aplaude. Y hasta se hacen grandes manifestaciones promoviendo lo que está mal. Y eso es algo terrible, y por eso nuestra sociedad va en decadencia, y por eso la humanidad va en decadencia. Pero debemos entender algo: esta hambre y sed de justicia solo estará presente en aquellos que han nacido de nuevo. Alguien que no sea creyente, que no haya nacido de nuevo, no tendrá anhelo y deseo de esta justicia.
¿Por qué? Porque esta justicia que se anhela es producida por la naturaleza de Cristo que se implanta en nosotros a través del nuevo nacimiento. O sea que ni siquiera es un deseo propio, sino es un deseo que el Espíritu de Dios produce en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. El salmista en el capítulo 42 de Salmos, verso 1, miremos lo que dice allí. Salmo 42, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está hablando aquí el escritor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí hay un anhelo, aquí hay un deseo en el corazón de este hombre. ¿Cuál es? Hambre y sed de Dios. Porque la justicia, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de Dios mismo. Estamos hablando del Señor mismo. Porque Él es nuestra justicia. Y por Él es que podemos nosotros hacer las cosas bien. Y luego en el Salmo 130, versículo 6, hay algo también que el escritor dice allí. Salmo 130, verso 6. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Aquí se deja ver un anhelo, un deseo que había en el corazón. Y yo quiero que en esta mañana honestamente nos hagamos una pregunta nosotros a sí mismos. ¿Anhelamos en verdad nosotros a Dios de esta manera? ¿Anhelamos al Señor realmente de esta manera? ¿O anhelamos los beneficios de Dios? ¿Anhelamos realmente a Dios de esta manera? ¿Tenemos realmente hambre y sed de justicia? Yo creo que si somos sinceros, hay muy poco de esa hambre en nosotros. Hay muy poco de esa hambre en nosotros. Vemos quizás hambre y deseo de justicia social, pero no vemos hambre y deseo de esa justicia delante de Dios, que es la primera y por donde debemos comenzar. Si la humanidad protestara, así como protestan por la injusticia en muchas áreas, que no está mal, pero si así se protestara también por lo malo que se hace delante de Dios, nuestras sociedades realmente tendrían un cambio y un mejor destino y un mejor futuro. Así que nosotros debemos examinarnos como creyentes si realmente hay esa hambre y esa sed por Dios. El hambre y la sed es una señal de vida y de salud. Por ejemplo, los médicos, cuando alguien tiene buen apetito, y esto es una señal de que es una persona alentada, de que tiene buena salud, porque tiene buen apetito. Y asimismo también en nosotros como cristianos, para evaluar el estado y la condición de nuestra salud y de nuestra vida espiritual, podemos mirar, ¿hay hambre y sed de justicia? Si no la hay, creo que hay un gran problema en nuestro estado y nuestra condición espiritual que nos está llamando la atención. Pero también el hambre y la sed son un deseo fuerte y un deseo dominante. ¿Qué hace uno cuando uno tiene un hambre de esas bien fuertes o una sed de esas bien terribles? ¿Qué hace? Buscamos la forma
de saciarlo de alguna manera. Corremos a la cocina, corremos a la nevera o salimos a algún lugar, pero tenemos que saciar esa hambre y esa necesidad. Eso no es un deseo que usted diga, tengo hambre, tengo sed. No, olvídese de eso y después. No, es una necesidad, es un deseo apremiante que tiene que ser satisfecho. Y hasta que no sea satisfecho, no se va a quitar, no se va a ir. Un dicho popular antiguo decía: el hambre atraviesa paredes de piedra. El hambre atraviesa paredes de piedra. Es decir, que nos lleva a hacer cosas que quizás no haríamos, ¿cierto? Y vemos el ser humano muchas veces por cuestiones de hambre haciendo cosas increíbles, haciendo cosas sorprendentes. Y aquí el verso nos deja ver que el hambre y la sed, al ser un deseo fuerte y dominante, eso debe estar en nosotros también por Dios. Debe haber un deseo y un anhelo fuerte y dominante por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ese anhelo y ese deseo por Dios nos debe de llevar a buscarlo de una manera fuerte, de una manera esforzada, de una manera valiente, de una manera decidida, de una manera constante, de una manera persistente. Esa hambre y esa sed de la justicia, siendo un deseo dominante, nos debe de llevar a sacudirnos de la comodidad, a sacudirnos de la tranquilidad y a decir: tengo que buscar al Señor. Tengo que buscar el rostro de Dios. Tengo que buscar más del Señor. Aquella persona que reconoce que no tiene justicia por sí misma, sino solamente a través de Cristo, ¿qué debe anhelar y desear esa persona? Estar con Cristo y estar en Cristo. Pero yo quiero en esta mañana ser muy sincero acerca de algo. Hoy en día vemos que cualquier cosa es una distracción y es un impedimento para buscar de Dios. En nuestras vidas personales, en casa, donde quiera que estemos, muchas veces prima más la televisión, prima más las redes sociales, prima más muchas otras cosas que el deseo por buscar de Dios en nuestra generación. Tristemente, nuestra hambre y nuestra sed de justicia o por Dios hoy en día se ha estado perdiendo. Y deseamos y anhelamos otra cantidad de cosas que no precisamente lo que en verdad debemos anhelar y debemos de desear. Esta hambre y sed por Dios nos debe de llevar a lo que hacían los primeros creyentes, a lo que hacían los mártires, a lo que hicieron los pioneros del evangelio en tiempos o años atrás por el Señor, que no les importaba caminar horas y horas de camino para ir a una reunión, que no les importaba dejar lo que tuvieran que dejar para ir a proclamar el evangelio de Cristo, que no les importaba sufrir persecución, ser apedreados, ser maltratados, aún tener que morir por la causa de Cristo. No les importaba eso, porque entendían a quién debían buscar. Hermanos, hoy en día tristemente vemos personas que se apartan de Dios porque no les gustó algo, el hermano no los saludó o el hermano les miró raro y ya me aparto de Dios por eso. ¿Dónde está nuestra fe en el Señor? ¿Es tan poco nuestro amor por Dios que por causa de cosas como esas lo vamos a dejar? Necesitamos reflexionar sobre esto y necesitamos entender que en el Hijo de Dios debe haber hambre y sed de justicia. Y esa hambre y sed lo debe de mover
a buscar a Dios como lo más importante en su vida y a esforzarse por hacerlo. Buscar a Dios requiere esfuerzo. No podemos pensar que buscar a Dios es fácil o será fácil. No es fácil ni será fácil. Nunca ha sido fácil y nunca será fácil buscar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo totalmente contrario a Dios. El que decide buscar a Dios es alguien que decide empezar a nadar contra la corriente. Y hagamos ese experimento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que uno meterse a un río y empezar a nadar contra la corriente es fácil? No, no es fácil. Así toda persona que quiere seguir a Cristo en esta época y en este tiempo que estamos necesita entender que no va a ser fácil y que por eso requiere y demanda esfuerzo de nuestra parte. Pero que si lo hacemos, el Señor bendecirá nuestras vidas con el bien más grande que es Él mismo. El Señor bendecirá nuestras vidas con la bendición más grande. ¿Y saben ustedes cuál es la bendición más grande? Dios mismo. Dios mismo. ¿Cuál va a ser la recompensa de todos los salvos un día? Dios mismo. No van a ser las calles de oro, no va a ser el mar de cristal. No, eso no es la recompensa. Si usted y yo queremos ir al cielo por las calles de oro, por el mar de cristal, estamos equivocados. Esa recompensa no es una calle de oro, no es un mar de cristal. La recompensa de todos los salvos es Dios mismo. Es Él mismo. Por eso tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que buscarlo a Él. La promesa del Señor: los que tienen hambre y sed de justicia serán ¿qué? Saciados. Hay una promesa en esa bienaventuranza: serán saciados. Hasta ahora el ser humano ha tratado de llenar sus almas con cosas materiales, dinero, propiedades. Pero aunque ha conseguido todo eso, no ha logrado satisfacer su alma. No ha logrado llenar su alma. Así el ser humano conquistara el mundo entero, esto no llenaría su alma, ya que Dios ha creado nuestra alma de tal manera que lo único que la pueda llenar sea Él y solamente Él. Nuestra alma tiene el tamaño de la eternidad y la grandeza que solamente Dios la puede llenar. El hombre podría conquistar todos los territorios, el mundo, los universos, y nada de eso llenaría su alma, porque esa alma fue diseñada para que solamente el Señor la pueda llenar. Por eso es que nuestras vidas solo encontrarán satisfacción cuando conocen a Cristo verdaderamente. Ahí el hambre y la sed serán saciadas solamente en Cristo Jesús. Ahí. Miremos Juan 6:37, lo que el Señor dijo. Juan 6:37. Lo que el Señor dice. Juan 6:37. Verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí el Señor no estaba hablando solo de cosas materiales, estaba hablando de algo mucho más allá. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Verso 37.
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Qué promesa tan especial la que el Señor nos da. ¿De qué? De calmar nuestra hambre, de calmar nuestra sed. Pero eso solo será posible en aquellos que a Él vienen. Y la promesa es que los que a Él vienen, Él no los echa fuera. Es importante que nuestras vidas solo encontrarán esa plena satisfacción cuando conozcan a Cristo el Señor verdaderamente. No cuando tengamos un encuentro con una iglesia, no cuando nos metamos en una religión, no cuando conozcamos una persona maravillosa. No, nuestras almas no van a encontrar felicidad y satisfacción teniendo un encuentro con una iglesia, o teniendo un encuentro con una religión, o teniendo un encuentro con una persona maravillosa. Nuestras almas solo encontrarán satisfacción y plenitud cuando se encuentran con Jesús y cuando verdaderamente experimentan en su vida la obra de Cristo. Y si su vida y nuestras vidas están insatisfechas, es probable que Cristo no esté ahí. Y que en realidad lo que nos hace falta es buscarle de veras de todo nuestro corazón. Porque solo Él puede calmar y saciar el hambre y la sed de nuestro interior y de nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a tener este anhelo en nuestros corazones. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies en esta mañana.